abre la sesión. Las actas anteriores entonces se dan por aprobadas por no haber sido objeto de modificaciones y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido el reemplazo para esta sesión del diputado señor Javier Hernández por el diputado señor Nicolás Noman. También la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Pesca en el ámbito de los recursos bentónicos. Luego, Norberto Muñoz, en nombre de los dirigentes de la pesca artesanal de Magallanes, expresa su enérgico rechazo a la forma que se ha ido avanzando en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca en el ámbito de los recursos bentónicos, ya que sienten la existencia de una política apartada de la participación y una total desinformación al respecto, tanto proveniente de las autoridades de pesca regional y nacional, como también por parte de los señores parlamentarios. Situación que se repite constantemente y evidencia su alejamiento del pueblo que dicen representar. Por último, doña Maite Burgos Gavilán, presidenta de la Corporación Regional de Mujeres de la Pesca Artesanal Entre Mar y Tierra, y Luis Adve Vargas, del Consejo de Pescadores Artesanales del Litoral de Osorno, manifiestan su preocupación y malestar con el actual gobierno, dado que dentro de las medidas económicas y de ayuda para las pequeñas empresas y emprendedores que han sufrido una baja sostenible de sus ingresos económicos producto de la pandemia, la pesca artesanal y sus actividades conexas no han sido incluidas ni escuchadas en sus demandas, en especial la entrega de uno pyme. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces ofrezco la palabra al inicio. Recordemos que esta sesión está muy acotada a un tema en particular que hizo relación con algo que ahí llegó a la cuenta también, pero si es que algún integrante de la comisión quisiera hacer algún planteamiento al inicio, si no hay entonces, ¿no? Al diputado don Rubén Moraga está solicitando el uso de la palabra. Gracias, saludar a la subsecretaria, a todos los presentes, no sé si está el ministro, no veo, sí, al ministro, a todos. Una cosa muy breve que pasó acá en Iquique, como puntos varios, hubieron cientos de aves que murieron en Iquique, que aparecieron tanto en las playas de Cabancha, en Guayquique, que son sectores. Entonces, lo que se está diciendo es por producto de la actividad pesquero de cercos. Entonces, muy próxima de la costa, ocurrió estos hechos, fue este fin de semana que llamó bastante la atención, salió en la prensa, en los medios de comunicación, y de hecho hoy día había una serie de movilizaciones que se producían en Iquique y iban creo que a medio ambiente, a la superintendencia, para poner en tenor este caso. Me gustaría que se pudiera, ¿no es cierto?, de hacer una investigación al respecto de lo que sucedió, porque fueron cientos de aves que aparecieron muertas. Estamos hablando de gaviotas, estamos hablando de de cientos de aves que aparecieron en las playas donde concurre Iquique, Cabancha y Playa Brava y el sector de Guayquique. Entonces llamó mucho la atención y fue tema en nuestra ciudad. Entonces me gustaría que se oficiara, ¿no es cierto?, para que se hiciera la investigación respectiva de lo que sucedió. No es algo no menor. Sobre todo las quejas que sacaron justamente por el tema de la pesca de cerco en la área al interior de las 5 millas, por las perforaciones. Cruzan una serie de elementos, me gustaría que eso se pudiera ver, señor presidente, para que lo analicemos. Eso, nada más. Gracias. Muchas gracias, diputado Moraga. Había visto también las noticias, pero no había tenido una explicación más allá de los acontecimientos. ¿Le parece si realizamos un oficio y solicitamos que en la siguiente sesión el gobierno se pueda referir sobre esta denuncia y sobre otras denuncias similares que en caso de haber pueden dar cuenta de un problema que haga merecer una política pública en especial, algún cambio en la legislación? ¿Le parece, diputado Moraga? ¿Sí? ¿Su oficio en el... ¿Verdad, presidente? Perfecto. Correcto, acordado. Si se acuerda. Y bien, pasando entonces también a orden del día, comience... presidente, diputado Jaime Toa, sí. Perdón la interrupción. No hay problema. A propósito de este oficio, y como una reflexión más general, dado que estamos avanzando en un proceso de descentralización, digamos, acotado, pero en fin, es un avance. Yo creo que nosotros deberíamos oficiar a las autoridades regionales, porque se puede hacer ambas instancias, pero
sobre un tema como el que señala el diputado Moraga, que de la máxima gravedad, tienen que ser autoridades regionales las que respondan. Y en ese sentido, a futuro, yo creo que podríamos adoptar la política de que cuando haya situaciones así, sean interpelados las autoridades regionales. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Toá. De hecho, encuentro muy buena el planteamiento que hace y la idea que da. Entonces, ¿le parece si en el oficio anterior incorporamos a las autoridades regionales del servicio? Sí. Y de manera también de ir pudiendo facilitar gestiones regionales para poder ir abordando los problemas y los desafíos que en cada región son tan distintas de la otra también. Bien, pero entonces, si así queda, vamos a pasar entonces a recibir al señor ministro, a don Lucas Palacios Covarrubias, ministro de Economía, Fomento y Turismo, y luego también al señor don Fernando Barraza Luengo, director del Servicio de Impuesto Interno, quienes le hemos solicitado que puedan exponer sobre el problema que han planteado varios pescadores artesanales, en especial los boteros, los pescadores artesanales que tienen más precarias condiciones laborales en su trabajo, en los cuales estarían quedando fuera del beneficio que ha creado el gobierno para ir en ayuda de aquellos grupos económicos, de aquellos grupos, digo, de la economía que más se han visto golpeados por la pandemia y que no han recibido algún otro tipo de reconocimiento o de ayuda. Aquí quiero destacar que en la Comisión de Pesca nos han escrito, han enviado cartas, como pudo notar usted, señor ministro, y también le digo al director nacional de Servicio de Impuesto Interno de distintas zonas del país, pescadores artesanales, que han visto con frustración que nuevamente les piden inicio de actividades para poder postular y que estarían quedando fuera, de hecho, del proceso de postulación siquiera. Entendemos también que los pescadores han tenido ciertas conversaciones con el Ministerio y con la Subsecretaría a raíz de las movilizaciones que se desplegaron, en especial acá en la caleta Portales de Valparaíso. Entendemos también que las respuestas a esas conversaciones fueron las mismas que se dio acá en la comisión pasada, que se rechazaba de plano la posibilidad de que la pesca artesanal sea reconocida como un rubro de la economía que ha sido golpeado por la pandemia, y se ofrecía la posibilidad de que Indespa destine el 20% de sus recursos a una línea de apoyo a los sindicatos, 2 millones de pesos por sindicato. La respuesta fue de los sindicatos que le iba a tocar cercano a 2.000, 5.000 o 10.000 pesos por cada socio, cuestión que dista mucho de un bono PYME, y además también entendiendo que el bono PYME viene con financiamiento extra presupuestario de Indespa, de Subsecretaría, de cualquier otro órgano, viene del fondo COVID, un fondo enorme que se ha puesto a disposición de una reactivación de la economía, y lamentamos que en una primera etapa se haya cerrado la puerta a que la pesca artesanal sea incorporada, pero también tenemos transversalmente todas las esperanzas y de que pueda existir un entendimiento y de que contra el tiempo, porque queda solo una semana de postulación al bono PYME, contra el tiempo podamos rectificar y podamos dar una solución al respecto. Así que más le ofrecemos la palabra al señor ministro Lucas Palacio, también que viene de origen de la pesca artesanal de la zona sur de nuestro país y conoce a fondo la situación de precariedad que están viviendo las distintas caletas del país, a fin de que se pueda referir a esto, señor ministro, y luego también al director del Servicio de Impuesto Interno, que a todo esto la solicitud de invitación a él en especial vino a raíz de que una situación similar habrían enfrentado las feriantes, transportistas escolares, colectiveros, y que mediante una resolución en algunos casos del Servicio de Impuesto Interno se podría haber obviado el requisito de inicio de actividades, sin embargo, obviamente cumpliendo con otros requisitos que el mismo organismo tenía sobre el funcionamiento de estos rubros. Así que, sin más, señor ministro, le agradecemos que se haya podido conectar a esta sesión especial de la Comisión de Pesca, que tiene como único punto en tabla esta situación. Le ofrecemos la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos quienes están presentes. En primer lugar, me quiero excusar de no haber podido estar en la reunión pasada que tuvieron en la comisión pasada. Yo avisé
También le avisé a usted, presidente, pero tengo su teléfono, el teléfono antiguo parece, porque después le mandé un WhatsApp y quedó con una pura rayita nomás. Entonces después lo va a ver que me dé su teléfono. ¿Ah? Pero a esa reunión fue la subsecretaria de Pesca, fue el subsecretario de Economía, fue INESPA, fueron todos quienes yo pensé que podían dar respuesta a las consultas de ustedes que me parecen muy pertinentes. Efectivamente, el sector de la pesca artesanal ha estado muchas veces en una situación de vulnerabilidad y durante la pandemia esa situación también se ha ido observando en casi todas las caletas de nuestro país. Nosotros tenemos, dentro del orden jurídico, tenemos distintas competencias por ministerio. Lo que son las ayudas a las personas, esto como para poner un contexto, se canalizan a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí están los ingresos familiares de emergencia, cuya regla de medida es vulnerabilidad familiar. Y ahora le está llegando, bueno, hasta septiembre al menos, y está llegándole al 100% del registro social de hogares. Eso agrupa aproximadamente al 90% de las personas de nuestro país con ese beneficio. Y en forma paralela, nosotros, dentro de este contexto de recuperación, generamos una medida adicional que era este bono PYME. Y el bono PYME tenía la condición de que los destinatarios tenían que tener iniciación de actividades. Así se planteó dentro del marco de acuerdo, así se tramitó. Y durante la tramitación, yo mismo dije, tanto en la sala como en el Senado, que existía una serie de actividades que no estaban, que eran actividades económicas, pero que no tenían iniciación de actividades. Situaciones grises, por decirlo de alguna forma, y que podían generar algún problema durante después la entrega de este bono. Una indicación del diputado Núñez se aprobó e incorporó esta condición para todos los feriantes de ferias libres del país. Es decir, que todos los feriantes que tuvieran pagados sus permisos municipales, ya tuvieran o no iniciación de actividades, se les iba a incorporar dentro de la entrega de este bono. La redacción de esa ley quedó con algunas diferencias de interpretación. Conversamos con Impuesto Interno, con el director, que me imagino que está ya ingresado a esta reunión, con el director de Impuesto Interno, Fernando Barraza, y finalmente lo que hicimos fue, yo le conversé con el Contralor General de la República, le envié un oficio para que interprete, ojalá positivamente en este caso, la norma para poder entregarle a todos los feriantes de ferias libres. La razón de esto es que en el primer artículo de la ley, de esa ley del bono PYME, estipula la condición de base que tiene que tener este bono PYME, y en este caso es que tenía que tener iniciación de actividades, y con la excepción de las ferias libres. Ahora, nosotros lo que queremos es beneficiar a las personas. Entonces hemos estado, dentro del contexto de lo que es la ley aprobada, hemos estado trabajando con Impuesto Interno y con el Ministerio de Hacienda interpretaciones que nos permiten entregar el bono a ciertas actividades que por su condición original o por definiciones del mismo Impuestos Internos no tienen iniciación de actividades. Por ejemplo, están los transportistas terrestres, que de acuerdo a una circular del mismo Servicio de Impuestos Internos se les eximía de tener iniciación de actividades. Por lo tanto, si es que estaban en el registro del Ministerio de Transporte, si es que tenían esa condición jurídica, entonces podían ser, también estaban dentro de lo que era el espíritu de la norma de la ley aprobada, y entonces esos fueron incorporados en la entrega del bono PYME, dentro del marco de lo que la ley faculta. Lo mismo hicimos, lo mismo hemos podido hacer respecto, por ejemplo, de la pequeña agricultura familiar campesina que tienen tributación en renta presunta. Ellos también inicialmente estaban fuera, pero dado que tienen esta condición específica tributaria y que tienen una relación directa con el Estado, entonces también pudieron ser incorporados sin por ello estar fuera de los límites de la ley. A otros grupos, tales por ejemplo como los trabajadores de la belleza, peluquerías que tributan en segunda categoría, ellos hicimos algo distinto, están fuera de esta normativa, pero lo que hicimos es un programa a través de Cercotec. El director de Cercotec también está presente en esta reunión para que explique. Hicimos un Reactívate Belleza que les permite por primera vez en la historia postular y recibir un subsidio por parte del Estado que va entre 1,5 millones y 3 millones de pesos por beneficiario a aquellos que tributen en segunda categoría.
Y así hemos ido abordando suplementeros, los dulceros de la ligua, distintos grupos. Queremos, ojalá, buscar la herramienta jurídica que tenemos para poder beneficiar a todos quienes quieren ponerse de pie. Para el caso de la pesca artesanal, también hemos hecho ese trabajo. Y después aquí, si usted me lo permite, presidente, me gustaría pasarle la palabra al director de Impuestos Internos, porque para el caso de los armadores, también existe una condición que no es homogénea. Es decir, están inscritos en el registro, algunos ya recibieron, cerca de 2.000 ya recibieron el bono PYME porque están inscritos en primera categoría. Hay otros 2.000 más que podrían verse beneficiados también de acuerdo a nuestro registro, y hay otros que no pagan ni un tributo, por lo tanto quedarían fuera, de acuerdo a los datos que tenemos, y estamos revisando si es que esa realidad justifica que enviemos una nueva solicitud al Contralor para poder interpretar la norma. O sea, nosotros le estamos buscando la manera de poder apoyarlo, pero tenemos los límites, y esto yo quiero ser súper franco, tenemos los límites legales, y yo tampoco saco nada con decir, mire, sí, de todas maneras, y tirarle la pelota a Impuestos Internos, porque Impuestos Internos, el director tiene que aplicar lo que dice la ley. Entonces, estamos en esa situación. Ahora, adicional al tema del bono PYME, a lo que se va a referir el director de Impuestos Internos respecto efectivamente de los armadores, de los boteros. Nosotros también estamos haciendo unos planes especiales a través de INDESPA para poder apoyar con distintos programas que son más significativos de los que usted definió hace un ratito, presidente, y que INDESPA es un organismo que está directamente orientado a ayudar a la pesca artesanal, y a lo cual se puede referir también el director nacional de INDESPA, que está aquí presente, José Pedro Núñez. Que tenemos varios programas que podemos aplicar para poder ayudar a esas personas que efectivamente han estado muy golpeados por la pandemia. Y eso es una realidad. Y lo que nosotros queremos justamente es que no se provoque esta suerte de inequidad en la entrega de los beneficios, sino que a todos poder, a través de las herramientas que nos confieren a él, poder apoyarlo, ayudarlo. Eso es lo que tengo yo que decir. Después puedo complementar si es necesario, pero me gustaría, presidente, si le parece a usted, poder entregarle la palabra o que usted le entregue la palabra al director de Impuestos Internos para que diga en qué situación está este trabajo específico que estamos haciendo respecto de la pesca artesanal, respecto de los armadores, para ver si podemos incorporarlo en este bono PYME, en qué situación estamos con los números, con todo, y después a José Pedro Núñez para ver cuáles son los planes adicionales que hemos armado para efecto de poder ayudar a los pescadores artesanales. Y por último, también es importante pasarle, y también invité que estuviera en esta reunión, por su intermedio, presidente, a Bruno Tizotti, que es el director nacional de Cercotec, porque ahí también tenemos recursos en donde podemos ayudar a las agrupaciones. Recursos que son bastante significativos y pueden llegar a 30 millones de pesos, ¿verdad? Que es bastante más que los 2 millones y tantos que tenemos a través del otro programa. Entonces, hay varios elementos que estamos trabajando en conjunto para poder ayudar a levantarse a la pesca artesanal. Presidente. Muchas gracias, ministro. De verdad, creo que se valora la apertura respecto en especial a lo primero. Yo creo que la realidad supera cualquier capacidad de que una institución por sí sola se haga cargo, pero la idea de la comisión es poder facilitar y poder generar que las políticas que se diseñan para el sector se implementen de buena manera, y en este caso evitar que algunos pescadores queden fuera porque sentíamos que efectivamente era una discriminación por no cumplir con un requisito que pone el Estado, pero el cual el mismo Estado ya se ha abierto a flexibilizar. Así que le agradecemos la exposición y le daríamos la palabra entonces al director nacional del Servicio de Impuestos Internos a fin de que pueda referirse a esto y luego sí hacer una discusión eso y después una discusión separada de todos los complementarios INDESPA, que es muy importante, y lo de Cercotec también es muy importante, pero creo que si lo abordamos de la misma manera no nos vamos a lograr entender, y la gracia de esto es justamente poder generar un buen entendimiento en esta comisión. Tiene la palabra... Presidente, ¿Sí? Doña Carolina Saravia está viendo la palabra en este momento. Perfecto. El profesor Barraza al parecer no se encuentra conectado. Ya, me imagino son parte del mismo equipo, así que sí. Le ofrecemos ahí la palabra a señora Carolina Saravia. Sí, buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que el director del servicio en este minuto está en la Comisión de Hacienda del Senado y por lo tanto yo vengo en su representación. Soy la subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y respecto de lo que se estaba planteando,
En cuanto a este grupo de personas que no han podido acceder al bono PYME, tal como lo planteaba el ministro, nosotros recibimos una nómina el fin de semana, un poco más de 11.000 personas, y de ellas efectivamente verificamos que cerca de 2.300 ellos ya podían acceder por otras condiciones que cumplían respecto del bono, ya podían acceder, y de ellos cerca de 1.943 personas ya de hecho lo habían solicitado. Ahora, el problema de fondo que tenemos es que hay cerca de 8.400 personas que no están pudiendo acceder porque no cumplen uno de los requisitos principales de este beneficio, que es el tener inicio de actividades de primera categoría. Entonces, en este momento nosotros nos encontramos realizando un análisis normativo para verificar cómo estas personas pudiesen acceder al beneficio, si es que existe alguna norma alternativa que rija especialmente para este grupo de contribuyentes y que nosotros los pudiésemos considerar, pero estamos en ese análisis. El director me encargó comunicar que estamos realizando ese análisis y esperamos durante el día tener algún tipo de información respecto de ello. Presidente, ¿me permite un segundo? Sí, ministro. Gracias, Carolina Sarabia. Ocurre lo siguiente, que la ley es bien estricta respecto de los requerimientos, ¿cierto? Y la única excepcionalidad la determinó fue con una indicación que hubo que pedir interpretación también a Contraloría para no cometer, para no tener un riesgo jurídico en este caso a los funcionarios de impuestos internos, respecto de las ferias libres. Ahora, los casos que nosotros hemos logrado generar una excepcionalidad dentro del contexto de la norma es porque hay ciertas actividades que tienen una relación directa con el Estado y que la misma normativa exime la iniciación de actividades. Entonces, y así es como hemos podido, ese es el análisis que se está haciendo directamente en impuestos internos, para que se entienda bien. Porque si es que la misma normativa exime, en el caso, no sé, de los transportes, de pequeño transporte terrestre, en base a una circular, que no era necesario que tuviera iniciación de actividades y que por lo tanto su relación con el Estado tributaria era distinta, así como otras actividades, por ejemplo, la renta presunta, que tampoco tienen, que se calcula renta desde otro punto de vista. Bueno, en el caso de la pesca, lo que estamos viendo, analizando en conjunto con impuestos internos, es que dado que existe aquí un grupo de boteros, de microempresarios que tributan al Estado, que pagan un impuesto, pero que sin embargo, dado la naturaleza de su actividad, no tienen primera categoría. Quizás entonces en ese orden de cosas están haciendo un análisis jurídico para ver si se podría incorporar. Yo conversé con Fernando Barraza hace un rato atrás, estábamos viendo este tema, porque estamos buscándole todos los días alternativas para poder ayudar a las personas. Son personas de esfuerzo, son personas que viven, o sea, que trabajan al alero de la ley, son personas que buscamos la forma de poder apoyarlo. Y si es que tenemos una duda, lo que vamos a hacer es enviar nuevamente un oficio a Contraloría hoy mismo, o a más tardar mañana en la mañana, para que defina una interpretación respecto a si se puede o no se puede. Porque lo que no puede ocurrir es que finalmente un funcionario en impuestos internos ejecute la entrega de recursos públicos cuando no tienen el respaldo de la ley. Ese es el análisis que estamos respecto de ese bono. Si no podemos entregarlo por este conducto, lo vamos a buscar otro camino de apoyo, que es el que luego son los otros que vienen a continuación. Pero en esa búsqueda estamos, lo mismo hemos hecho con diversas actividades. Yo dije los transportistas, los pequeños agricultores, los peluqueros, los suplementeros. En varios de ellos tienen condiciones jurídicas específicas. Entonces, ese análisis lo estamos haciendo con cada uno de estos grupos para ver si los podemos incorporar. Yo quiero terminar, presidente, comentando que ya se han aprobado más de 850.000 bonos PYME, frente a un universo original de 820. O sea, eso demuestra que no era chiva el universo, sino que realmente nosotros queremos que la ley para la cual fue definida y aprobada por usted le llegue a la gente, e ir incorporando todo lo que nos permite el margen de la ley aprobada. Eso, presidente.
Muchas gracias, señor ministro. De hecho, solamente me imagino que tienen presente, pero no está de más recordar que cuando nosotros planteamos desde la Comisión de Pesca transversalmente la necesidad de poder abrir el bono PYME a la pesca artesanal es porque la situación que ellos mismos relatan es muy, muy terrible, que no han podido abastecer los principales terminales pesqueros, donde se ha involucrado fuertemente las grandes pesqueras con sus plantas de proceso, se están turnando para salir a la mar porque no tienen compradores de peces, a diferencia de otros momentos que decían no hay peces, hoy día no hay compradores y habrían peces, y los costos de combustible y zarpe y todo hacen muy, muy costoso el funcionamiento del rubro. Ahora bien, en esas conversaciones los pescadores siempre han planteado como dos propuestas de solución: que se considere el pago de patente anual que realizan el Servicio de Impuesto Interno, sin perjuicio de que no todos lo han pagado, y lo otro también que han propuesto es el registro de zarpe, que es algo que la Armada debiera tener siempre actualizado y que da cuenta de quienes efectivamente han estado saliendo a la mar, e incluso se puede ver la caída de la cantidad de zarpes que ha disminuido producto de la situación. Así que, de verdad, yo valoro la apertura que ha mostrado, señor ministro, y también señora Carolina, por parte del Servicio de Impuesto Interno. Entendemos que la realidad de un montón de familias es muy difícil y la idea nuestra es poder facilitar que hayan soluciones. Así que, en ese entendido, estamos atentos a, recapitulando lo que se ha informado, que del registro cercano a 11.000 personas que de pescadores artesanales sin inicio de actividad, 2.300 ya habrían podido postular porque tenían inicio de actividades, pero cerca de 9.000 no podrían hacerlo por esta misma condición. Así que durante el día están evaluando las alternativas y seguramente se va a requerir un pronunciamiento de Contraloría para certificar de que la solución no vaya a tener algún problema jurídico legal después de eso. Tengo la palabra solicitada por la subsecretaria de Pesca, señora Alicia Gallardo. Gracias, presidente. Sí, solo para aclarar que en el registro pesquero artesanal existen cerca de 11.000 armadores, que son los que efectivamente, como dijo el ministro, están en la condición de pequeña y mediana empresa, pero tenemos que ver si cumplen con la ley. Y lo que dijo Carolina es que 1.900 ya lo habían recibido y 2.300 están en condiciones de postular. O sea, estaríamos hablando que estamos con una cobertura de casi el 50% de los boteros, ¿ya? Que son la mayoría de los armadores son menores de 12 metros. Por lo tanto, es importante también tener en consideración que ya hoy día, a la fecha, con esta nueva postulación que nos dio en Noticia Carolina, estamos abordando casi el 50% de los boteros. Y el resto del registro, que son cerca de 80.000, entre tripulantes, entre recolectores de orilla y buzos, hay robustos programas de fomento productivo, como dijo el ministro, y también podemos trabajar con Cercotec. Es aclarar las cifras nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor. Pero una consulta que no me quedó claro de dónde salió la cobertura del 50%, que yo noté que había un registro de 11.000, de los cuales 2.300 podían postular y 1.943 ya lo habían solicitado. Claro, lo que pasa es que los 11.000 son 10.000 boteros, 10.300 más o menos, que son lo que ustedes llaman boteros de menos de 12 metros. Y si calculamos los 1.000, bueno, yo no soy buena para las matemáticas, 1.900 más 2.300, yo digo que ya estamos con una cobertura, no del 50%, pero cercana ya, no sé, el 40% del total de boteros, que es importante porque esa noticia la comisión de la semana pasada no la teníamos, y eso yo creo que es un tremendo notición, digamos, para todos los armadores. Que creo, disculpe señora Alicia, y ahí me ratifica una señora Carolina, que creo que los 1.943 que ya solicitaron pertenecen a los 2.300 que podían solicitar. No. Sí, no, exactamente, es así, es así. De los 2.300 que califican, hay 1.900 que ya han solicitado. Ah, ya, yo entonces estaba entendiendo mal, ya, entonces, ya, perfecto. Pero trabajemos para que exista una cobertura del 50% o ojalá del 100%. Yo creo que esa es la idea y el ánimo de la comisión del día de hoy. Señor ministro. Disculpe, hay 1.900 que ya lo solicitaron y hay de los 2.300 que por el hecho de tener iniciación de actividades lo pueden solicitar, ¿sí? Y hay otro grupo que han hecho registros de pesca y han pagado tributación durante el último año. Por eso también estamos haciendo un análisis, por eso son cerca de 2.000 y tantos más, ¿ya?
Y hay otro grupo que no tiene ninguna, que está en el registro de pesca, pero muchos están fallecidos, otros que no han hecho ningún reporte durante el último año, los últimos 2 años, digamos, y eso está en una tercera condición, o sea, hay como 3 grupitos, ¿sí? Entonces estamos haciendo un análisis respecto de los 3. El primero ya está resuelto, o sea, esos 2.300 pueden solicitarlo, ya lo solicitaron ya en 1900. Después está el otro grupo que estamos viendo si es que tiene una condición específica, y después está el resto, ¿sí? Buenísimo. Ahí le pedimos solamente intentar distinguir entre los que no han registrado de la llegada de la pandemia con los que efectivamente están fallecidos o no, porque posiblemente hay situaciones de caleta mucho más apartadas que no han estado registrando, pero sí han estado desarrollando la actividad. Bien, y entonces para continuar, ¿les parece si con las exposiciones que nos propuso el señor ministro, que una vez que ya hemos escuchado al ministerio, hemos escuchado el Servicio de Impuesto Interno y sabemos que están en gestiones que esperamos tener novedades durante el día o mañana, durante la mañana, pasemos a escuchar las exposiciones de parte de Cercotec, también de Indespa, y creo que el diputado Undurraga está solicitando la palabra antes. Diputado Undurraga, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión y a las personas que hoy día nos acompañan. Yo quería hacerle una pregunta a la señorita Carolina Saravia o señora Carolina Saravia, que a lo mejor es más de fácil despacho. De ese universo, ¿no hay gente que esté en el registro social de hogares y ya lo haya recibido? Eso es uno. Y dos, para el mejor apoyo de esta comisión a la gestión que tan bien dispuesto está el ministro, me atrevería por su intermedio a solicitarle que nos envíe la copia del oficio que le va a enviar al Contralor. Nosotros vamos a sesionar el miércoles, entonces para tener el registro y saber cómo va avanzando esto. ¿Les parece? Gracias. Saludos a todos. Gracias, diputado Undurraga. Si tiene a bien, yo puedo comunicar ahí con el señor ministro o por medio de la Secretaría de la Comisión. Yo creo que comparto el interés de poder estar encima de todas estas gestiones para poder facilitar y que llegue en puerto a todo esto, porque tienen hasta el 2 de agosto para poder postular. Entonces, estamos contra el tiempo. Así que comparto, me comprometo también a facilitar aquello. ¿Y les parece si entonces pasamos a conocer las exposiciones de Indespa y de Cercotec al respecto? ¿Sí? Don Jaime Toá está pidiendo la palabra, presidente. Don Jaime, por favor. No se escucha, don Jaime. Hay que habilitar el micrófono. Ahí Ahora sí. Sí. Gracias, presidente. Saludar al ministro y agradecerle su buena disposición, igual que a la subdirectora de Impuestos Internos y a la directora de Senapesca. Yo entiendo, presidente, y por su intermedio preguntarle a la autoridad presente, que aquí el tema central es un vínculo de, digamos, el actor económico con el Estado, que demuestre que se ha estado desarrollando esa actividad, que en el caso de los feriantes fue el permiso municipal. En el caso de los pescadores artesanales tenemos la inscripción, pero esa inscripción no da cuenta de si realmente han desarrollado actividades, y aquí se mencionó como una posibilidad los permisos de SARPE. Yo creo que otro testimonio podía ser las fiscalizaciones que hace el Senapesca, en términos de si han fiscalizado a borde de playa la llegada de los productos. Eso significa automáticamente un testimonio de la actividad realizada. Era eso, presidente. Presidente. Gracias, diputado Toá. Diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Buenos días. Gusto saludarlo a usted, a los colegas, al señor ministro y a la autoridad de pesca y del Servicio de Puertos Internos. Pero yo tengo algunas dudas. En la comisión anterior se planteó la posibilidad de que el señor ministro y la autoridad estuvieran presentes
para ver el tema de los boteros. Entonces, cuando aquí se habla de los armadores, no sé si es un concepto que yo no entiendo, pero para mí los armadores son los que tienen las lanchas de 18 metros y más, que tienen personal a bordo. Y se habló del viejo, con respeto, que anda en un bote a remos. Eso fue lo que se planteó. Y quiero aprovechar, presidente, por su intermedio, preguntarle al señor ministro otro tema, que yo lo planteé en la comisión anterior. El ministerio solicitó a los municipios que le entregaran el listado de los comerciantes de las ferias libres que tuvieran su permiso al día. Pero a nivel nacional hay muchos comerciantes que, producto de la pandemia, primero por el estallido social 18 de octubre del año 2019, después, como yo lo he denominado, el estallido delincuencial, y hoy día con la pandemia, comerciantes que llevaban décadas con su permiso al día, bueno, hablaron con el alcalde o con los inspectores y de común acuerdo dejaron de pagar ese permiso porque no han podido trabajar. Pero, repito, por décadas han estado al día pagando sus servicios. No estamos hablando de los coleros o los que no han pagado, no. Los que pagaron, pero por una necesidad de los temas que ya planteé, dejaron de pagar, pero quedaron fuera de este bono. Me gustaría que el señor ministro, por su intermedio, presidente, diera respuesta, porque creo que sin duda también merecen. No es porque ellos no han trabajado, no quisieron, sino que fue por un tema puntual, pero de común acuerdo con la autoridad comunal. Y me gustaría que se incluyera a estos comerciantes, presidente. Dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Íbamos justo a pasar antes a las exposiciones de Indespa y Cercotec, pero aprovechándose que lo tiene bien y aún contamos con la presencia del señor ministro, que puede atender lo que ha planteado el diputado Romero, y luego pasaríamos a las otras exposiciones. Gracias, presidente. Respecto a lo que planteó el diputado Romero, nosotros, de hecho, el Ministerio de Economía no tiene facultad legal para entregarle ningún subsidio ni ningún beneficio a todo lo que no sea una empresa, no sea una pyme, digamos. Y para eso tiene que tener iniciación de actividades. Eso no es una restricción que nos impone la ley. Por eso es que el bono pyme se tramitó justamente con esa característica. Entonces no es suficiente que tenga una relación con un municipio, sino que a mí me pasaba cuando era concejal de Puente Alto, que fui por 8 años, teníamos la siguiente condición. En una feria libre existían con patente algún feriante que tenía iniciación de actividad y otro no, ¿cierto? Para los efectos del Estado, la verdad es que todos debieran tener iniciación de actividades. Para efectos de ello, muchos generan actividades dentro del marco de la ley porque el municipio les permite que desarrollen esas actividades. Y no solamente las feriantes libres, están las ferias persas, están las ferias de artesanía, están los suplementeros, existe una serie de otras. Hay gente que canta y que tiene un permiso municipal donde se emplazan en un sector definido y cantan. Entonces yo planteé esta situación en la tramitación de la ley y dije que teníamos este inconveniente porque existían las restricciones que tiene el ministerio, que teníamos para efectos de llevar a cabo esta ley, eran esas, que existían un montón de gente que desarrollaba actividades, pero que no tenían iniciación de actividades y que por lo tanto para los efectos de la ley no son pymes o no son micro y pequeñas empresas, que es el objetivo de este bono. Y entonces durante la tramitación, y entonces me preguntaron, bueno, entonces ¿cómo usted pretende abordar a estas personas? Entonces yo le decía, mire, nosotros vamos a generar un programa que se llama el Formalízate, al que después se va a referir Bruno Trisotti, que es el director nacional de Cercotec, que es el que nos permite entregar también el $1.000.000 a cambio de que se formalice, que haga una iniciación de actividades que se lo hacemos nosotros mismos. Que eso es una exigencia por ley que tenemos nosotros. Y ese programa ya lo lanzamos y le vamos a dar todo el uso que sea necesario, porque lo que queremos justamente es poder beneficiar estas actividades, pero que a la vez estén dentro del marco de lo que la ley define. Ahora, para el caso de las ferias libres, se incorporó una específica indicación parlamentaria y se aprobó en ambas cámaras. Nosotros como Estado, como gobierno la apoyamos también. Después tuvo un problema de interpretación porque está incorporado el concepto de microempresario con feria libre, y la verdad es que eso no necesariamente coincidía, porque los microempresarios son, de acuerdo a la ley, los que tienen iniciación de actividades. Entonces tuvimos que solicitar una interpretación
un oficio interpretativo a impuestos internos, a la Contraloría, con el fin de que impuestos internos pudiera ejecutar esa ley. Y lo hizo favorablemente. Ahora, tenemos muchas otras actividades que están en esta condición. Y es una cosa problemática, pero sí también es un desafío para poder ir generando un mayor nivel de formalización y por lo tanto generar un mayor nivel de robustez en estos sectores que son informales, porque una persona que es formal tiene acceso a financiamiento mucho más barato, tiene acceso a los beneficios por parte del Estado, acceso a subsidios, acceso a financiamiento, acceso a digitalización, una serie de cosas que son muy positivas y que durante toda esta pandemia han demostrado ser muy positivas para poder salir adelante. Entonces, en esa situación estamos. Nosotros estamos, presidente, utilizando todas las herramientas que nos confiere la ley. Y esto no se trata de lo que nosotros queramos hasta donde llega nuestra voluntad. Nuestra voluntad es poder ayudar a todos con las herramientas que tenemos, pero también tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, igual que impuestos internos. Por eso es que antes de poder incorporar a cada uno de estos grupos tenemos que revisar bien que el contexto desde el cual se están incorporando tiene el respaldo legal suficiente para después evitar problemas posteriores. En esa situación es la que estamos. Y por supuesto con la mejor disposición, porque yo creo que ustedes han dado en el clavo. Acá hay muchos grupos que no queremos que se sientan postergados. Al revés, queremos poder ayudarlos, pero los límites que tengo yo son los límites que me confiere la ley. No tengo más que eso. Y la verdad es que dentro de lo que es el margen, el contexto, el universo al cual estaba destinado este bono PYME, que estaba destinado a las pymes, cuya definición legal es una, hemos llegado, ya lo superamos, de 820.000 ya llevamos 850.000 y todavía queda un tiempo, una semana, para poder solicitarlo. Entonces es algo positivo. Y respecto de los voteros, de la distinción entre voteros, hay muchos voteros que no son empresas, que son personas naturales, que son contratados por armadores. Hay otros que utilizan su mismo bote y ellos son definidos como armadores y además trabajan su bote. Yo quisiera, presidente, si usted me lo permite, entregar la palabra a la subsecretaria para que conteste eso. Presidente, por favor, ¿me puede dar la palabra? Es que, presidente, ¿puedo intervenir, por favor? Don Leonidas, en este momento usted tiene la palabra, el presidente se ausentó unos segundos. Perfecto. Y en su calidad de presidente ahora accidental. Perfecto, gracias, secretario. A ver, no sé si me expresé mal o el señor ministro simplemente no entendió lo que yo dije. Yo planteé de los comerciantes de las ferias libres que tienen iniciación de actividades, que llevan décadas con la iniciación de actividades y pagando el permiso municipal. Yo no estoy hablando, y lo dije claramente, de los coleros. Estoy hablando de esas personas que por un caso puntual hoy día negociaron, conversaron, se pusieron de acuerdo, el término que usted quiera, ministro, con las autoridades comunales para no pagar durante el año pasado y este año porque no han ido a trabajar, porque son adultos mayores, porque tenían miedo del COVID, porque las ventas habían bajado, cualquier argumento. Yo no estoy planteando una situación distinta, ministro, por favor. Yo siento que usted, con su expresión, y lo digo responsablemente, me está dejando en ridículo. Yo entiendo lo que digo, ministro. Yo, igual que usted, fui concejal, fui alcalde y conozco el tema. Entonces, si no está la voluntad, diga que no está la voluntad, diga que no hay plata, que no se puede, pero no de entender que yo estoy planteando un tema que está alejado de la realidad. Y planteé lo de los voteros porque eso fue el tema que se tocó en la sesión. Yo no lo puse en tabla, pero eso fue lo que se dijo y se conversó. Bueno, gracias, señor ministro, y como soy presidente accidental, según el señor secretario, entonces, secretario, ¿a quién tiene de pedir la palabra en este minuto? Alicia Gallardo estaba pidiendo la pero palabra. No, pero me gustaría contestar lo que usted planteó. Porque si es que yo entendí mal o usted se expresó mal al principio, eso ya es harina a otro costal, pero lo que yo sí le puedo decir es que las ferias libres, los feriantes, que tienen iniciación de actividades, además quedaron exceptuados por el decreto del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no era necesario que teniendo iniciación de actividades hayan constatado ventas en el 2020 o en el 2021 o hayan tenido algún trabajador. Por lo tanto, no hay ninguna restricción para que soliciten su bono. Si no lo están solicitando, es algo que está informando mal el municipio, pero no hay ninguna restricción por parte de la ley, ninguna. Perfecto, ministro. La señora Alicia Gallardo, por favor.
Gracias, presidente. Sí, yo quería aclarar que cuando hablamos de boteros estamos hablando de nuestro registro pesquero artesanal que tiene la categoría de armador. Y dentro de los armadores se divide, hay un total de 11.300 armadores que se divide en armadores de menos de 12 metros, que son la mayoría y que son las que nosotros conocemos como boteros, que son 10.300, y el resto sería entre 12 y 18 metros. Siempre estamos hablando de registro pesquero artesanal. Eso quería aclarar. Gracias. Señora Alicia, secretario, ¿quién tiene solicitada la palabra? A Daniela Chicardini, presidente. Diputada Daniela Chicardini, por favor, tiene la palabra. Sí, presidente, bueno, a propósito de lo que usted señalaba, que yo creo que es el punto central, ¿no es cierto?, de la sesión de hoy, que fue parte de lo que se expuso en la sesión anterior y tiene que ver, ¿no es cierto?, con los boteros que hacía, ¿no es cierto?, la precisión bastante clara la subsecretaria. Yo solo quiero poner en antecedentes un poco las alarmas. Estamos a 26, hasta el 2 de agosto existe plazo para las postulaciones. Entonces estamos contra el tiempo y ojalá, ¿no es cierto?, que esos análisis que comentaba el ministro sean lo más rápido posible y ojalá tener, ¿no es cierto?, algún antecedente que sería genial, a lo mejor el miércoles, a más tardar en la sesión de pesca que tenemos, ¿no es cierto?, próximamente. Y solo recordar a propósito de lo que decía usted, presidente, a mí me preocupa porque, claro, efectivamente se hizo, ¿no es cierto?, algunas mejoras, se perfeccionó, ¿no es cierto?, algunos motes que quedaron a propósito del dictamen que se da a conocer con respecto al beneficio que sería, ¿no es cierto?, para los feriantes, en este caso también para el transporte público, porque era como bien ilógico que el mismo Estado le haya pedido, en este caso, el transporte público que estuvieran exentos de lo que era, ¿no es cierto?, la iniciación de actividades y que después fuera el mismo Estado el que le exigiera, ¿no es cierto?, ese requisito. Yo entiendo de que se salvó el punto y creo que era importante hacerlo porque efectivamente eran sectores productivos que eran muy afectados y que no habían tenido beneficio. En este caso también hay un punto medio que son los boteros, como lo decía usted, presidente, y que yo de verdad espero de que pueda salir también humo blanco en esa línea, porque sabe que acuérdense, y yo solamente como para poder hacer un poquito de memoria, que el año pasado, como en el mes de mayo aproximadamente, hubo un anuncio por parte del gobierno para poder entregar un bono al sector de la pesca artesanal. ¿Se recuerdan? Que fue celebrado con bombo y platillo y que a la semana siguiente se retractó el gobierno y que finalmente se entregó por la vía del IFE, que también no sé si es que habrá sido la mejor política pública para este sector porque muchos de ellos ni siquiera tenían la noción y la información con respecto a cómo era el proceso de postulación, caletas pesqueras, zonas rurales, etcétera, etcétera. Y además porque, bueno, después se perfeccionó, pero algunos quedaban fuera de algunos requisitos. ¿Qué quiero decir con esto, presidente? Para ir al punto, que yo de verdad espero de que el gobierno pueda también dar luz verde con respecto a esta solicitud que se ha hecho formalmente acá en la comisión. Es una necesidad, es algo que hoy día los viejos, como le decimos nosotros de cariño, necesitan de manera urgente, y además porque el contexto, y usted muy bien lo dijo y lo expresó en sus palabras, presidente, ha sido muy, muy difícil poder, ¿no es cierto?, realizar esta labor noble que realizan, ¿no es cierto?, cada día los pescadores artesanales en tiempos normales, porque hoy día las condiciones son muy adversas. Por lo tanto, yo solamente quería hacer esa precisión con respecto a algunos plazos, con hacer un poquito de memoria, porque a veces como que la memoria es muy frágil y tenemos una deuda. Eso quería decir. Tenemos una deuda con los pescadores artesanales, ministro, por su intermedio, presidente. Entonces yo de verdad que espero que exista esa disposición para poder, en este caso también, darles algo de respiro y de oxígeno en tiempos de asfixia que nos ha generado esta pandemia. Eso, presidente. Roberto, el diputado Marcelo Díaz está solicitando la palabra. Don Marcelo Díaz y después don Rubén Moraga, presidente. Perfecto. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todos. Buenas tardes a todos y a todos. Sí, mire, a ver, yo si entiendo bien, espero no tener el mismo malentendido que tuvo el diputado Leonidas Romero,
hay voluntad de parte del Ejecutivo para utilizar distintas herramientas que permitan enmarcar las ayudas dentro del contexto legal, es decir, de la iniciación de actividades o cualquier otro mecanismo que permita saber efectivamente que se está llegando a quienes cumplen con los requisitos. Mi pregunta, y probablemente eso es lo que le entendía a la diputada Chiccardini, es si todos esos mecanismos el gobierno tiene previsto su afinamiento para que el 2 de agosto, que está a la vuelta de la esquina, hayan podido postular todos. ¿Qué pasa si esta información sobre las formalidades o los requisitos que permitirían cumplir con las formalidades, que van a ser diversos, emisión de actividades, aquí se habló del registro de SARP, etcétera, en los instructivos, reglamentos, resoluciones, decretos, no tengo idea cuál es la forma jurídica o administrativa con la que el Ejecutivo va a dar cuenta de eso, están operativos de aquí al 2 de agosto. ¿Qué pasa si de aquí al 2 de agosto muchos y muchas no se informan de esto que estamos formando nosotros acá, que la semana pasada no está claro, ¿no? Está claro hoy día recién, pero estamos si no me equivoco, a 26 de julio, o sea, a pocos días de que se cumpla ese plazo, y recién nosotros estamos enterándonos que algunos tratamientos sirven. Entonces, yo quisiera, por su intermedio, presidente, que el gobierno nos dijera, mire, cumpliendo esta formalidad, se accede al bono, con A, B, C y D, para nosotros poder difundirlo lo más urbi et orbi posible, de manera tal de que todo aquel que tenga derecho pueda postular antes del 2 de agosto. Gracias, presidente. Llegó el presidente titular, don Leonidas. Sí. Adelante, presidente. Muchas gracias. ¿Quién tenía el uso de la palabra? Disculpe. El ministro Lucas Palacio fue requerido una respuesta de parte de él. Bien. Ministro, le hemos sacado el jugo hoy día. Sí, está bien porque entiendo que están preocupados por un sector que requiere mucha atención, así que estoy en el mismo bote de usted. Presidente, de acuerdo a lo que me preguntó el diputado Marcelo Díaz, la restricción de la postulación para el 2 de agosto es para el caso de que nos autorice, en este caso Contraloría, si es que tenemos el fundamento jurídico para poder enviarle una interpretación para poder beneficiar al grupo de armadores. Y eso el 2 de agosto, y la verdad es que es fácil porque no son demasiadas personas y nosotros los tenemos en el registro, por lo tanto podemos nosotros hacer una acción proactiva en esa materia. Y para el resto de los apoyos no tenemos esa restricción. Lamentablemente la ley aprobada para el tema del bono PYME definió en su artículo 5 30 días en los cuales estarían cumpliéndose el día 2 de agosto, por lo tanto tenemos esa fecha fatal en el caso de que la Contraloría nos autorice a esto, cosa que hemos estado trabajando y hemos logrado el respaldo jurídico para poder entregar a algunos grupos y uno de los grupos que queremos también lograrlo, pero que necesitaríamos, de acuerdo a lo que hemos conversado con el puesto interno, una interpretación de Contraloría respecto al grupo de los armadores que se ha comentado. Perfecto. Don Jaime Toá creo que también tiene solicitado el uso de la palabra. Presidente, el orden era Rubén Moraga, el diputado Rubén Moraga, y después don Jaime Toá. Ya. Diputado Moraga, nos vamos para el norte y luego para el sur. Nos vinimos para el norte. El sur también existe. Los últimos serán los primeros. Diputado Moraga, eso ya es la palabra. Ahí se cortó su audio. Ahora sí. Ahora sí. Sí. No, lo que estábamos dando en la otra comisión, por eso está... con respecto a la discusión que tenemos, es fundamental lo que estamos hablando en términos de lo que se requieren para los voteros, como decía muy bien el diputado Romero. Yo concuerdo plenamente, ¿no es cierto?, en términos de a quién estamos hoy día tratando de apoyar en términos de los requerimientos de subsistencia que tienen. Insisto, me ha tocado estar bastante en contacto en terreno con los dirigentes gremiales del norte, con los sindicatos, con las federaciones, y la realidad es que la ayuda no se ha traducido en términos efectivos para aquellos boteros menores a 11 metros, porque a los armadores, ¿no es cierto?, de esta pesca artesanal que también tienen sistemas de cerco, que tienen otros implementos y otras técnicas, le han llegado los bonos, ellos están formalizados en términos como lo pide el ministro, tienen declaración de impuestos, pero la gran mayoría de la pesca, ¿no es cierto?,
extrae los recursos, el buzo, no tienen los elementos necesarios como, por ejemplo, lo que la formalización que requiere impuestos internos, lo que me está diciendo el ministro. Algunos hacen renta presunta, algunos tienen, pero no es la gran mayoría. Entonces, aquí, claro, para poder ir en ayuda de estos sectores se necesita una voluntad política, efectivamente, y eso es lo que debería quedar claro acá establecido por parte del gobierno, si está o no la voluntad. Y a estos sectores están los mecanismos y la forma, como decía el diputado Toá, están, ¿no es cierto?, los registros pesqueros artesanales, están los SARPES que tienen las gobernaciones, en términos que podríamos decir que la persona está inscrita, y también están elementos para decir, como la estadística, para saber si ha existido cierta actividad en un... No, don Rubén, está silenciado su micrófono. Ahora sí, repito. En términos formales, ¿no es cierto? Aquí lo que se requiere es tener validar si la persona efectivamente está inscrito, o algo que determine que tiene cierta inscripción. Y coincido con el tema del elemento de SARPE para que quede como el registro. Y también se ha tenido una actividad en el tiempo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la estadística de desembarque que entregan ellos mismos. Porque Senapesca muchas veces también tiene muchos problemas a la hora de fiscalizar. Y eso lo sabemos todos los que somos parte de esta comisión de pesca, y lo que hemos trabajado en términos de lo que se requiere de los estudios de las ciencias del mar o de la administración pesquera. Entonces tenemos esas dos realidades. La urgencia, ¿no es cierto?, para saber que si existe la voluntad política para esto, porque el tema del 2 de agosto, de la fecha límite de agosto, es efectiva y real. Están los pescadores, estos boteros que necesitan la ayuda, y están las formas de cómo poder decir que se puede. Está los registros, está el RPA, y está el tema del SAT. Y está más encima las estadísticas que se pueden avalar si ha realizado la actividad en el tiempo o no. Entonces yo creo que hay que definir si está la voluntad del gobierno o no para ayudar. Eso, estimados. Presidente, estamos llegando a la hora de término de la sesión. ¿Va a prorrogar? ¿Les parece que prorroguemos por 20 minutos? ¿Se puede? Sí. Así se acuerda, presidente. Así se acuerda. Gracias, don Roberto. Y la palabra entonces ahora la tiene don Jaime Toá, del Sur, ¿no? Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntar al señor ministro. Felizmente en esta reunión se da la contingencia de que todos estamos exactamente buscando el mismo propósito, y que yo entiendo que el Ministerio de Economía, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, va a requerir un pronunciamiento de la Contraloría. Si ese pronunciamiento es favorable, bueno, el problema se podría dar por solucionado. Ahora, si esto fuera negativo, quisiera preguntarle por su intermedio al ministro Palacio si el gobierno podría considerar la alternativa de un mensaje, de una ley muy corta, con discusión inmediata, que yo creo que en el Parlamento la podríamos sacar en un plazo de 3-4 días, dejando una solución limpia con un nuevo plazo, en la medida que Contraloría determinara que con la actual ley no es posible esto. Eso, presidente. Perfecto. Muy clara la solicitud. Por la región del Maule, el diputado don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. No, en el mismo tenor, vamos a tener que esperar la respuesta que puedan tener Contraloría, las gestiones que está haciendo el ministro Lucas Palacio, agradecerle la voluntad en ese sentido, y también compartir lo que el diputado Toá señaló. Me inclino más por una ley corta, directa, en términos de que acoja, ministro, sectores productivos económicos de pequeños comerciantes, de pequeños emprendedores que han quedado fuera eventualmente de este bono alivio.
Por ahí en algún momento se conversó la posibilidad de un proyecto Cercotec que entregara un bono, pero muchas veces ese bono o esos programas requieren la formalización y por lo tanto tienen una complejidad mayor para muchos grupos económicos que eventualmente por las características de su actividad tienen ese inconveniente. Y por lo tanto, tal como se hizo con los feriantes, que todavía tenemos, y recalco, feriantes que están fuera por distintas características, incluido el caso que yo le presenté, que son feriantes, absolutamente feriantes, venden hortalizas, venden fruta en la macroferia de Talca, ellos ocupan un espacio físico y como no están en la vía pública, no tienen el permiso o la patente de feriantes libres, pero pagan un arriendo. Son feriantes, pero no cumplen con la condición que eventualmente estableció el Servicio de Impuestos Internos. Y ahí yo quisiera insistirle en poder buscar una solución, incluir en ese planteamiento que se hace por la pesca artesanal el tema de estos feriantes, que el espíritu de la ley quiso incorporarlos, pero que están quedando fuera por distintas condiciones, incluida esta que le señalo. Estaremos atentos obviamente a la respuesta y tal como decía el diputado Marcelo Díaz, la urgencia de la respuesta es clave también en esto porque efectivamente el tope del tiempo que tenemos al 2 de agosto es bastante limitado y obviamente le pediría que no solamente se ingrese la consulta, sino que también podamos hacer las gestiones ante el Contralor para que la respuesta sea lo más urgente posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alexis Sepúlveda. Le ofrecemos la palabra entonces, señor ministro, y luego también a usted que nos diga con quiénes comenzamos, si es que alcanzamos ahí con Indespa o Cercotec. Don Lucas Palacio. Gracias, presidente. Muy cortito nomás. Es verdad, el diputado Toá, que estamos buscando el mismo propósito. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos son las herramientas legales. Entonces, tenemos que apearnos con lo que definen las leyes. Y es por eso que hemos buscado también con el impuesto interno buscar las maneras de darle respaldo legal a estos apoyos. En el caso de la pregunta del diputado Sepúlveda, mire, ustedes saben que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar una leyes y la ley de presupuesto todos los años que es aprobado el año anterior, digamos, por el Congreso, por ustedes. Y en el caso de estas leyes adicionales que le confirieron mayores facultades para poder extender el IFE, por un lado, y el bono PYME, se genera un acuerdo marco respecto de que incorpora recursos, incorpora herramientas. Y eso es lo que nosotros estamos ejecutando, y estamos ejecutando, llevándolo al límite, porque, como les decía ya, hemos superado en 30.000, faltando una semana todavía, en 30.000 el número de beneficiarios del bono PYME, que inicialmente eran 820.000, llevamos a 850.000. Y todo lo que podamos incorporar dentro del marco de la ley lo vamos a hacer. Ahora, nosotros tenemos otras formas adicionales también de poder apoyar a estas personas, tanto a los que tienen que ver con la pesca artesanal. Por eso que me gustaría, presidente, si usted me lo permite, entregarle la palabra a José Pedro Núñez de Indespa, y también al resto de aquellas personas que por algún motivo no están dentro del marco de las ferias libres, que son muchos. Está, por ejemplo, las ferias persas no están dentro de ese marco. Las ferias artesanales tampoco están dentro de ese marco, y la verdad es que viven situaciones bastante similares. Entonces ahí se puede estar produciendo una suerte de inequidad en la entrega de un beneficio que nosotros lo queremos resolver con las herramientas que tenemos, que en este caso son estos programas específicos a través de Cercotec, que lo hemos armado, y son programas nuevos, no son programas de difícil postulación, son programas al callo, que se le entrega $1 millón de pesos, muy simple. Entonces, en ambos casos, presidente, me gustaría, si usted me lo permite, pasarle la palabra a José Pedro Núñez de Indespa, y después, si es que tenemos tiempo, a Bruno Trisotti. Muchas gracias. Señor ministro, entonces tendría la palabra con José Pedro Núñez, director nacional de Indespa. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar por su intermedio al ministro, la subsecretaria, a los diputados presentes y al resto de los invitados. Brevemente, les quiero decir que obviamente nosotros hemos estado en contacto directo con la pesca artesanal. Junto con la subsecretaria hemos recorrido decenas y cientos de caletas a lo largo de Chile y conocemos el sentir, los problemas, las necesidades, las carencias que tiene el sector artesanal y nuestros pescadores. Y por eso que es tan importante destacar
que el presupuesto de INDESPA de este año es un presupuesto récord histórico que alcanza en materia de inversión directa para los pescadores del orden de los 14.000 millones de pesos. Y además es importante destacar también que esto representa más de un 50% de crecimiento respecto del presupuesto que tuvo INDESPA el año pasado para inversión en la pesca artesanal. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo de parte del gobierno que se ha notado no solamente en las palabras, sino también en las cifras y en los recursos económicos que se le está entregando al sector. Y en ese sentido quiero decirle que además que lo positivo en materia de reactivación del sector artesanal es que precisamente en esta época del año es cuando vamos a INDESPA parte con la inversión y con la entrega de los recursos, porque obviamente en la primera etapa del año se trabaja la parte de la planificación, la concursabilidad y la selección. Y ya a partir de este mes y de aquí a los próximos meses y lo más rápido que podamos, vamos a empezar a entregar del orden de 14.000 millones de pesos a los pescadores artesanales. Y respecto al tema que estamos conversando, le quiero decir que nosotros también vamos a hacer un proyecto que también se va a entregar en las próximas semanas a los boteros, a los armadores. Vamos a poder beneficiar a más de casi 700 armadores artesanales con un proyecto de reparación y reposición de embarcaciones que significa del orden de 3 millones de pesos por cada botero o armador. Y esto va a poder beneficiar a casi 700 personas. También, y a raíz de todas las necesidades que se nos han estado solicitando en estos últimos días de parte de los artesanales, hemos creado un proyecto nuevo, rápido, que es el que ustedes ya conocen, que es el de apoyo a la gestión operativa de los sindicatos y que tiene un presupuesto del orden de 1.800 millones de pesos. Y brevemente quiero explicar cuál es la gracia de este respecto a los otros apoyos o líneas más tradicionales que tenemos nosotros, es que este es casi de libre disposición. Por eso que es tan bienvenido por las organizaciones artesanales, porque esto va a permitir poder pagar cuentas de luz, cuentas de agua, sueldos de secretaria, sueldos de guardia. Es decir, prácticamente viene una ayuda muy directa a 1.700 sindicatos que hoy día obviamente están con problemas, producto que ellos se financian, ustedes saben, con las cuotas de los socios, y hoy día muchos de estos socios nos han dejado de pagar las cuotas, y por eso que nosotros vamos a financiar directamente los costos operativos de los sindicatos. En fin, no me quiero extender más, pero también podríamos sumarle lo que son los apoyos de los distintos gobiernos regionales, y que eso, si nosotros sumamos nuestro presupuesto, más el apoyo que entregan los gobiernos regionales, nosotros vamos a llegar este año a entregar del orden de los 17.000 millones de pesos al sector de la pesca artesanal. Y como les decía al principio, esto es un incremento muy sustancial respecto a lo que fue el año pasado. Gracias, presidente. Muchas gracias, don José Pérez. Nosotros hemos sabido que en INDESPA hacen a veces un material que ayuda al entendimiento de las líneas que abren para postular y presentar. Le agradeceríamos que cuando tengan eso lo puedan hacer llegar y de esa manera la comisión facilita la divulgación de las líneas de financiamiento para que puedan postular la mayor cantidad de potenciales beneficiarios. Sí, presidente. Bueno, mañana de hecho tenemos con usted y con algunos diputados una reunión también más de detalle. Sí. Bien, muchas gracias, don José Pedro. Entonces, no sé si es que ¿alguien más quiere poder plantear algo? No sé si don Bruno Trisotti, aprovechamos también de que estamos con su participación, su presencia, para poder conocer lo que nos adelantaba el señor ministro respecto a las líneas de financiamiento que desde Cercotec se están abriendo. Don Bruno. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados de la comisión. Contarles que nosotros tenemos, un programa abierto que es el programa Formalícete, que evidentemente, si bien nos soluciona los problemas que están planteando ustedes hoy día sobre la mesa, sí ayuda a los microemprendedores que no están formalizados, y lo que buscamos con este programa es directamente la formalización de personas naturales a primera categoría, y ahí nosotros hacemos un plan de negocio con ellos, los ayudamos en formalizarse para ver qué tipo de empresas la que necesitan generar, dependiendo de cada emprendimiento, y también se le hace todo un seguimiento y un apoyo y capacitación en aspectos tributarios y en todos los aspectos que requiere un emprendedor para poder emprender con éxito.
Este es un programa que nosotros abrimos con el ministro el día 22 y que cierra el día 28 de este mes y que vamos a premiar a más de 7.500 personas que se quieren formalizar. Muchas gracias, don Bruno. Si tienen material ahí que nos puedan compartir, sería bueno para poder también ayudar a sociabilizar la apertura. Veo ahí que el ministro está dispuesto a conversar. Don ministro, don Lucas, digo, señor ministro. No, está bien, sí. Entiendo también por Lucas. Oye, presidente, este programa Formalízate es nuevo, es bien potente porque es de súper fácil postulación, para tener harto tiraje, podemos ir metiéndole más plata con reasignación de nuestros propios presupuestos. Y ese va a ser bueno que les mande Bruno Trisotti la información a todos ustedes para que la gente postule y lo haga. Hay muchos beneficios, hay que matar el chuncho respecto de la formalización. Hay gente que le tiene temor a la formalización y la verdad, la formalización es muy positiva porque le permite acceder a mucho más beneficios. Eso por un lado. Y por otro lado también en Cercotec estamos haciendo algunos programas que son específicos para algunos rubros. Ya no tenemos este programa multisectorial con unas bases que eran bien enredadas y difíciles de postular. Ahora hacemos cosas hacemos traje a la medida. Por ejemplo, un reactívate jardines infantiles. Entonces, para que directamente los jardines infantiles postulen y de acuerdo a la naturaleza de su propia actividad. Lo mismo, reactívate belleza. Y así queremos hacer un reactívate kiosco y así sucesivamente distintos de actividad específica y hacemos bases típicos pero para la actividad. Por ejemplo, lo que yo les decía al principio, el reactívate belleza tiene la particularidad de incorporar a personas que tributan en segunda categoría, porque antiguamente era solamente para primera categoría, todos los reactívate, todos los programas que entregaban de apoyo Cercotec, exigía primera categoría. Ahora, si vemos una actividad que tiene mucha segunda categoría, entonces lo metemos segunda categoría. Y de fácil postulación, algunas pocas preguntas y nada más, y con eso postulan. Entonces, sería bueno, Bruno, que le enviemos a toda la comisión cuáles son los programas que está llevando a cabo Cercotec, porque también a los diputados les puede servir para efecto de poder canalizar necesidades a través de sus propios grupos que ellos conocen en su territorio. Muchas gracias, ministro. Y bien, ahora, bueno, justo noto ahí que se conectó don Fernando, director nacional del Servicio de Impuestos Internos, a quien agradecemos que haya tenido la disponibilidad de poder acceder, a pesar de que está en la Comisión de Hacienda del Senado también. Pero, don Fernando, nosotros acá en la comisión, como usted verá de forma transversal, de todos los sectores, de todos los colores, hemos planteado la importancia de que un rubro de la economía que suele marginarse de las políticas públicas sea considerado, en esta en especial, el bono PYME, porque la situación de las caletas es bien dura a raíz de que han visto disminuir sus ventas, la presencia en las caletas mismas se vienen acarreando desde hace varios años respecto a otros temas, pero lo importante para nosotros era facilitar que pueda existir el proceso de postulación, que sean reconocidos como un rubro de la economía formal, que el mismo sistema les ha permitido operar sin el inicio de actividades, y sería lamentable que por esa condición quedaran fuera. Pero bien, la señora Carolina Saravia nos adelantó de las gestiones, de la importancia y del empeño que le han puesto desde el servicio a poder facilitar este tipo de la solución a este tipo de situaciones con otras también. Entendemos que por la misma razón, por el mismo bono, hay otras situaciones de otros rubros de la economía que se han ido incorporando. Así que entendíamos y nos habían adelantado que están en gestiones hoy durante el día. Pero si tiene a bien, y aprovechando que esto está acá antes de concluir la sesión, le ofrecemos la palabra a fin de que se pueda playar o pueda dar su parecer al respecto, y insistimos en el agradecimiento en la forma en la cual han adoptado esto y también en la apertura que se ha mostrado hoy en la sesión por parte del servicio como también por parte del ministerio. Don Jaime me estaba solicitando el uso de la palabra. Don Jaime, ¿le parece si después de escuchar al director nacional o antes? Usted me dice, por si es a raíz de lo mismo. Presidente, que es muy breve. Muchas gracias, ministro, por todo lo que ha entregado. Solo que quedé preocupado de que usted señaló que a ver si matamos el chuncho. De manera que
espero que no haya habido una intencionalidad en ese término. Entiendo que usted es de la U, bueno, yo soy de Colo-Colo. Fue literal. Fue Mayor literal razón, lo que dije. mayor razón, entonces. Habíamos logrado la unidad que no habíamos logrado nunca en esta sesión, así que no la queremos dañar. No, la verdad es que le tengo mucho respeto a los chunchos. Hay otro equipo que le tengo menos respeto, pero no lo voy a decir. Espero que no sea ninguno de Valparaíso. Ya, bueno, don Fernando Barraza, director nacional del Servicio Fuerte Interno, le ofrecemos la palabra. Sí, muy breve, muchas gracias. Disculpen el atraso, estaba en la Comisión de Hacienda del Senado precisamente, tal como lo señaló nuestra subdirectora de Fiscalización, quien me representó en esta reunión. Y bueno, reafirmar efectivamente la voluntad que tenemos de poder ayudar a este sector con, por supuesto, las limitaciones que están establecidas en la ley, y por eso, tal como les anunció el ministro, la forma que estamos analizando es poder salir ahí de una interpretación que eventualmente la Contraloría nos haga, porque el problema que tenemos justamente es ese, que es un sector que a pesar de la voluntad que tenemos y a pesar de todo lo que se ha señalado, lamentablemente lo que no pueden acceder es porque no tienen inicio de actividad. De hecho, entiendo que lo señaló la subdirectora de Fiscalización, pero hay ya más de 2.000 que sí pueden acceder, de esos 1.900 ya han accedido, pero claro, ellos tienen inicio de actividad. El problema lo tenemos precisamente con aquellos que no tienen inicio de actividad, y por ahí es donde estamos analizando si es que existe algún espacio de poder incorporarlo. Así que esperamos tener novedades pronto, y de ser así, por supuesto, lo vamos a hacer. Eso nada más, y bueno, muchas gracias y disculpen el atraso. Muchas gracias a usted, director. Entendemos sí que las novedades al parecer serían bien pronto, porque tenemos hasta el 2 de agosto para poder postular, entonces nos adelantaban que están en gestiones hoy durante el día, así que apenas tengan noticias, se agradece que las puedan compartir. Nosotros ya estamos en el límite y habíamos solicitado extender la sesión por unos minutos más, así que queda justamente un minuto, diputado Alexis Sepúlveda, a fin de que pueda plantear, porque veo que solicitó la palabra, va a plantear lo que quiere y vamos concluyendo. Gracias, presidente. Director debe pensar que lo ando persiguiendo a Fernando, pero no soy integrante de Pesca y de Economía, porque nos tomamos en dos comisiones, para que no vaya a pensar más. No, reiterar, la voluntad, con voluntad se puede avanzar. Yo creo que están las condiciones. Este es un sector que obviamente no está formalizado, que es la pesca artesanal, pero que es un sector productivo, por las complejidades propias que tienen, que las conocemos, y reiterar ahí la voluntad de poder ayudarlos. Y reiterarle, director, la revisión del decreto, la resolución, ya no me acuerdo, en el cual se precisó los requisitos de los ambulantes, de las ferias, perdón, de los feriantes libres. Yo sé que no es parte de esta comisión, pero efectivamente muchos feriantes quedaron fuera. El espíritu de la ley, con la indicación, buscaba incorporarlos justamente a aquellos que no tenían iniciación de actividades, por eso fue la condición del permiso pago de la patente respectiva. Pero hay muchos feriantes, yo lo invito, caminemos juntos, vamos a la macroferia, son feriantes que están en un recinto municipal, que pagan arriendo, pero no tienen la patente y no se les ha otorgado la condición de tal, porque obviamente el instructivo así lo señala. Yo creo que ahí una precisión, una flexibilización para poder acreditar su condición de parte de los municipios podría ayudar para que ellos puedan calificar, porque efectivamente son feriantes, no tienen iniciación de actividades y califican, en mi opinión, con el espíritu de la ley cuando los incorporamos en este proyecto. Gracias. Gracias, diputado don Alexis Sepúlveda. Bien, entonces, si no hay más palabras solicitadas, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nosotros estaremos instando a poder tener comunicaciones respecto a las novedades, a la incorporación de los pescadores artesanales a la postulación del bono PYME dentro de las próximas horas. Muchas gracias, que estén muy bien. Seguimos coordinados. Hasta luego.